Eh, Esta semana terminamos la lectura de la novela Respiración Artificial, que habíamos comenzado en el encuentro anterior, y complementamos toda la charla con tres cuentos, ¿no? En este caso, uno de Guy Maupassant, que se llama La Noche. Es un cuento publicado en la revista literaria parisina Gil Blas el 14 de junio de 1887. Y también analizamos dos cuentos, dos relatos breves de la escritora, sobre todo poetisa, pero también narradora, Silvina Ocampo. Eh, Se llama El verdugo y los objetos. Son dos relatos que están publicados en un libro, una compilación de cuentos que se denominó Las Furias y que es del año 1959. Y bueno, esta es la cuestión. Si, si queréis podemos comenzar por La Noche, para luego hilvanar a Silvina con su paisano, ¿no? Ujú. Si les parece bien. Sí, como Muy no. bien. ¿Qué tal la Bueno, noche? pues Muy poético, ¿no? que Este muy, relato muy de... poético, sí. Muy poético, muy bonito. Ujú. La Pero verdad es como que que, o sea, muy tendenciosamente poético, ¿no? O sea, el sentido onírico porque realmente parece que está relatando una pesadilla, ¿no? Ahí. No Básicamente es la sé, impresión que da. ¿no? Bueno, además que yo no sé, pero el relato que he leído yo tiene ya como un subtítulo, La pesadilla, dice. O sea, como que sí, bueno, lo anuncia, ¿no? Desde el inicio. bueno, pero eso te iba a decir que es curioso porque al principio, en sentido general, la impresión que da no es esa, porque él empieza hablando como que muy bien de la noche. Es Ujú. una cosa, es lo curioso del cuento, ¿no? A mí el cuento me va llevando de un sitio a otro de una manera magistral. Mm. Te va envolviendo al mismo tiempo en que la noche te va cubriendo a ti y lo va cubriendo a él, ¿no? Y entonces, pero por eso decía que al principio él dice que él es un amante de la noche. Sí, No sí, sí. es Hay una transformación total exacto, del exacto. personaje, ¿no? Y, y entonces ya te digo, eh, es curioso eso porque tú dices, bueno, se trata de un hombre que ama la noche pero que el relato termina con una especie de terror, ¿no? Se va de la posible pasión inicial a un terror y a un miedo final que es lo que resulta conmovedor y que acaba siendo aterrador, porque es la noche absoluta, es la muerte, es como la nada, ¿no? La Ujú. quietud, todo este. Sí, sí. Y la verdad que muy bien, muy bonito, muy bonito. A mí me recordó también bueno, fíjate que él comienza diciendo, el día me cansa y me aburre, ¿no? Empieza estableciendo esos contrastes entre luz, oscuridad, Sí. día, noche, y sobre todo al principio se postula como muy en contra, digamos, de la luz artificial, ¿no? De todo lo que no pueda ser natural, ¿no? Eh, y entonces hay una frase también muy bonita que también ya va como anunciando desde el comienzo a dónde te conduce, que dice, aquello que se ama con violencia acaba siempre por matarlo a uno. Y entonces a mí me recordó a, a otro de los grandes amantes de la noche, que en un poema de Rilke, un poema del libro de las horas, y que es un poema muy lindo. Rilke tiene muchos poemas dedicados a la noche y dedicados también al tema de la muerte y todo este simbolismo. Ujú. Y entonces el poema dice, esto es una traducción de Valverde, de José María Valverde, que para mí es la que más me place del poema. Dice, tú, oscuridad de la que yo procedo,
Te amo más que la llama que da frontera al mundo, porque brilla tan solo para dentro de un círculo, tras el cual no hay un ser que sepa de ella. Pero la oscuridad lo tiene todo, rostros y llamas, animales, yo, tal como lo arrebata, personas y potencias. Y puede ser así. Una enorme fuerza se mueve junto a mí. Creo en las noches. Entonces, fíjate, esa emoción también está ahí en el cuento de Maupassant, ¿no? Ujú. Y ese terror también final me llega, ¿eh? Llega un momento en que realmente tú ya estás también como él, como el narrador, un Es poco que aterrorizado. hasta cierto punto sería más que un cuento, claro, porque en realidad lo que tiene de narratividad es relativamente poco. Es Ujú. más la generación de un estado de ánimo, como un Exactamente, poema, como cierto tipo de exactamente. poesía, ¿no? Básicamente ese es el relato, por llamarlo de alguna manera, porque en realidad la acción como tal es ese recorrido por la ciudad que, bueno, que termina finalmente en la muerte, que es la otra oposición que se da, de día y Ujú. noche, luz, oscuridad y vida y muerte, básicamente, es Sí. la identificación que... ¿No? Y luego ese estatismo que ya es como cuando llega al final, que digamos que lo único vivo que hay es en teoría él y el río, ¿no? El supuesto río ahí, y ya casi que al final, sí, dice que el río se mueve, pero que casi que son como sus últimos, sus, sus últimos coletazos de vida, ¿no? Como él, ¿no? Como se supone que él también. Además, al principio, él medio que avisa, ¿no? Y que dice, ¿cómo es posible que yo pueda escribir esto, ¿no? En el sentido de que claro, él va a acabar muerto, ¿no? Y luego tiene que venir para contarlo de algún modo. Entonces, sí, a mí, ya te digo, me gustó mucho sobre todo cómo va Ese es la un manera tránsito, ¿no? sutil, De manera exacto, la sutil va manera sutil en que cambiando, lo va cambiando todo. porque hay un momento que ya te digo, él va viendo pequeños remedos, digamos, de vida Ujú. de presencia humana o de cualquier tipo, y ya luego finalmente todo es como, de hecho él se dirige al mercado, a La Haya, como que ya, bueno, aquí si no hay vida aquí, no hay en No, ningún no hay en sitio. ninguna parte, ¿no? Y claro, en lo que va llegando hasta que ya llega y se convence de que ya esto aquí Sí. ya todo, o Pero en sea, ese sentido Roberto, sí, sí es como decía Enrique, es como una pesadilla. O sea, la pesadilla claro, como tal nunca empieza siendo pesadilla. Por Mm. lo menos pienso eso, ¿no? O sea, empieza aparentemente como un sueño normal y va derivando en ese horror que es el típico de la pesadilla. Sí. Igual me equivoco, ¿eh? Igual la no, pesadilla sí no, no, empieza siendo Yo pesadilla, es creo que sí. algo... Sí, porque creo que hay una alusión además a la indeterminación del tiempo, ¿no? En el que sucede esta noche. Hay, de hecho, me parece que muy al principio, ¿no? Cuando dice, así pues ayer, y pone, ¿era ayer? ¿No? En pregunta. Sí, sin duda, a menos que fuera antes, otro día, otro mes, otro año, no lo sé, ¿ves? Entonces es como que claro. ahí ya te está diciendo que, bueno, que aquí hay una cosa que ha sucedido, pero que no sabe cuándo, ¿no? Entonces, muy, muy ligeramente te va metiendo ahí bueno, te anuncia, ¿no? Incluso si tú quieres, ese final, esa muerte, igual es el momento que precede al despertar. Yo creo No hay, que no hay sí. nada que apunte a eso, ¿no? Pero si lo Yo, interpretamos en ese sentido, ya después viene que abre los ojos en la cama y, o donde quiera que exactamente. esté. Lo que pasa es que em, te da la sensación de que la vida es el sueño, ¿no? Ese creo que es el reto del relato, ¿no? Me imagino que lo que él quería era que esto diera la sensación de que estamos presenciando algo que ha pasado, ¿no? Si no, claro, hubiera podido terminar diciendo esto, ¿no? Y ¡pam! Me desperté en una mañana, ¿no? Y de hacer una contraparte, pero ya... No, pero el mismo hecho de relatarlo
Te dice que fue un Claro, sueño. es lo que decíamos, esta ilusión que tiene que Sí, crear, porque si no es imposible sí, sí, que lo pueda narrar en primera persona. exactamente, sí. Y esa ilusión es la que tiene que crear porque de cierto modo es lo que tú dices, ¿no? Insinúa que puede ser una pesadilla de la cual ha despertado. Y Sí, que ha despertado, ha venido para contárnosla, ¿no? Como, en sí, ese sí, sí. caso, por recordar un Además poco que, lo que hablábamos mm, del cuento de Borges, Borges no ha despertado, Borges ha hecho su cuento desde el sueño mismo, ¿no? sí, Sí. No, no, pero, y perdona. bueno, y al final también tiene una cosa que pasa mucho en las pesadillas, ¿no? Que es que tú no puedes decidir que, no puedes generar un movimiento, ¿no? O sea, hay muchas pesadillas que terminan justamente con que tú no te puedes mover de algo, o sea, no puedes subir las escaleras o te vas a caer en un abismo, pero no te llegas a caer. Es un momento como de que te detienes, ¿no? Y curiosamente, el relato termina con él que asume que no puede moverse de ahí, ¿no? Y que se va, bueno, ¿No? Y que llega a que ese momento en un proceso que se va convirtiendo en algo cada vez más desesperante, como en la pesadilla. O sea, eh, que va avanzando y avanzando y el hombre se va desesperando y buscando dónde está lo que había visto de vida, que ya no hay, ya no está, no está, no está, no está. mm, Y va aumentando esa tensión, ¿no? Como en una mm, pesadilla. ujú, sí, Claro, lo sí, 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 interesante de este tipo de relatos, de este tipo de cuentos, en mi opinión, es eso, es encontrar en el texto esas marcas, ¿no? Esos puntos clave. exacto. A mí no es un tipo de narración que a mí me interese particularmente ni que me guste mucho, ¿no? Pero como todo texto, es eso, es encontrar, a ver, aquí está la pista, aquí está la otra pista que te ha dejado el autor. O sea, si se trata realmente de un texto interesante, de un texto bien hecho, bien construido, y Ujú, aquí están todas esas marcas, en mi opinión. O sea, están todas sí, esas pistas que te va dejando para que se convierta la lectura ujú, en algo realmente interesante y qué sé yo, y que te den ganas sí. de no, no, continuar. la verdad es que sí. Tampoco es digamos que es el super relato pero es un relato que está bien hecho y para mí, ya te digo, es un relato lindo, es bonito, es un cuento agradable de leer y más allá de lo que cuenta, ¿no? Y Cuenta la gótico pesadilla y también, tal. ¿no? No tuvieron Sí, esa sensación como gótica ¿Vale? Sí. tienen una sensación que te da, ¿no? Como un estilo bueno, así es que es gótico. muy de Maupassant, ¿no? Que él es muy Exactamente, así. ¿no? Esos Por eso relatos. decía, cuando ustedes decían de lo del despertar, eh, que no podemos afirmar 100% que pueda ser así, No. conociendo como conocemos a Maupassant, ¿no? Que yo, y queriendo hacer una especie de ejercicio de casualidad literaria, como hizo, como luego veremos que hizo Piglia con Kafka y Hitler, dije, bueno, a ver si en algún lugar del tiempo Rilke y Maupassant habían coincidido, ¿no? Y habían podido conversar acerca de la noche, pero no. No pasó. Es imposible, porque, bueno, de hecho, en el momento en que se escribe, en que se publica el relato, Rilke Ujú, estaba estudiando en una escuela militar secundaria. eh, y, a ver, porque Rilke viajó por muchos sitios, y uno de los sitios donde estuvo durante bastante tiempo fue en París. Estuvo desde 1902 hasta 1910. Pero Maupassant murió en 1893. Eh, eh, de todas maneras, yo no dudo, el poema de Rilke es del 22 de septiembre de 1899. De todas maneras, yo no dudo eh, que Rilke pueda haber leído el cuento o incluso textos de Maupassant, porque que era muy conocido en su época. Pero ya te digo, lo del encuentro sí eso era que se lo... me No, antojaba imposible. no, pero además es que la noche no es No, algo particularmente específico, ni mucho menos. O sea, es una sí, cosa. no, no. No, era por jugar, digamos. De todas maneras, también está la otra parte, que es que Maupassant era un tío
misántropo, recluido, un poco insoportable. Entonces, dudo que también tuviera muchas ganas de hablar con Rilke en algún momento, ¿no? Y entonces este tipo retraído, con bastante mala leche, dudo que tuviera esta condescendencia, pero bueno. Y nada, ese era el dato curioso que me había dicho, que había querido investigar, ¿no? Y bueno, no sé si tenéis algo más o si no pasamos a... No, yo creo que es un relato que principio. eso, ¿no? Sí, tampoco es sencillo, tampoco es para... Y corto, es un relato que también hay que decir que son 5 páginas, ¿no? Muy cortito. Pero Bueno, muy bien. Sí. los de Silvina No, y lo también de Silvina son... también No, ha no, Silvina coincidido también. que en este caso, quizás por un producto del azar, hemos escogido unos cuentos de prosa no solo corta, sino con este tono poético, ¿no? Porque Sí, Silvina Campos se ve que sobre todo es poetisa, hay un poeta ahí detrás que está trabajando la obra, ¿no? Entonces, no sé si queréis, queréis que bueno, analicemos primero. los ¿El objetos, verdugo o los objetos? Los podemos ir objetos, con los objetos. sí. Tengo que decir que de los dos el que más me gustó fue los objetos. Sí, a mí también. Sí. Particularmente fue entonces, bueno, no sé si queréis hablar vosotros. Bueno, yo lo que noté que igual es porque uno conoce, o sea, tiene cierta información sobre el contexto, ¿no? Yo noto cierto elemento borgiano en estos cuentos. Yo no, sobre todo en la forma, diría yo, quizá en el uso del español, no tanto en el tema ni nada, pero no sé si han percibido algo así o si es una impresión mía equivocada, no sé qué les parece eso. A nivel de estilo, quieres decir. Sí, sí, sí. No sé si a lo mejor el uso de ciertos adjetivos, algo en la sintaxis, hay algo ahí Yo creo que era que a mí me pareció, yo creo que era era un poco una corriente, ¿no? Más que el tema Sí, de que sea Borges, porque es a Borges a quien nosotros conocemos más, ¿no? Porque es más, digamos, Pero yo creo que ayer, pues, escuchando justamente a Piglia, ¿no? En un video estos de YouTube, unas clases que hacía en Argentina que me pasó Mauricio hace tiempo, se ve que toda esa gente, ¿no? Que había aprendido de Macedonio Fernández y todo esto, pues escribía estaba en esta nota, ¿no? Pero yo sí creo que hay una influencia, ¿no? Definitiva, o sea, ese relato de ese corte, ¿no? Como tiene esa forma tradicional, clásica, pero sin embargo le da esa vuelta como fantástica. Tiene algo. Yo he intentado leerlos sí, un poco, ¿sabes? Como apartándome, porque sí, sí, sabía, sí. claro, fíjate que en sus datos biográficos nada más se dice, ¿no? Que ella ya fue opacada un poco por Bioy Casares, por su hermana y por Borges, ¿no? Y que se le ha reconocido después realmente a ella como... Entonces como que intenté leer el relato un poco así, ¿no? no, a ver, en esto que dices del estilo, Alejandro, sí, hay un dejo, digamos, pero como mismo lo podría ver en Piglia, por ejemplo, también, que es muy No, pero posterior. yo iba más Pero que nada que como esta gente en particular, Silvina, Silvina, si no me equivoco, era la mujer de Bioy, ¿no? Sí, era Igual la lo estoy... mujer de Bioy, hermana de Victoria, de Victoria que muy Esta ya te digo, gente, esta gente básicamente estaban juntos todos todo los el días, día, pero sí. todos los días de la vida, sí, sí. prácticamente No, siempre. además, todos, porque se dice que opacada por Victoria, pero en este sentido, Victoria opacó en el sentido de
la importancia que tuvo, porque Sí, con Victoria la revista Sur y... no escribía No, a nivel, se refería a esto a a nivel nivel literario. público, a nivel público. Exacto, ¿no? a nivel literario no le llega a la hermana en Pero yo estoy nada. pensando precisamente en ese contacto Pero eso, en ese cotidiano, contexto, Yo que se también. leían mutuamente los textos, probablemente, se Sí, 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 hablaba. sí. Borges era un tipo que constantemente estaba emitiendo opiniones, valoraciones, ¿No? Y era ideas. del Consejo de Redacción de la Revista Sur, estaba todo el No, día en casa de Bio y que tiene que haber, a ver, Bueno, es Y, que y la una fíjate, cosa, línea y una cosa editorial, que yo era creo, la línea editorial de... no, y una era, cosa que yo creo es que el idioma de Borges se contagia. O sea, Sí, sí, imagínate si estás al lado de él. O sea, es una sí, sí. cosa contagiosa. Hombre, igual es a Bioy y también que tú notas ahí esa manera de adjetivar y esa manera Y en ese de sentido, escribir, ¿no? yo creo que es muy deseable alejarse de Sí, Borges, porque es sí. que te Sin sí, embargo, complica. ya te digo, a nivel temático, para mí no tiene nada que ver con Borges, No, 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 claro, no, porque, no, porque, no. o sea, a ver si, porque es ya te digo, es un elemento poético, Pero no filosófico es algo, no muy... es algo especialmente positivo. También te lo digo, en mi No lo opinión. sé, para mí sí, para mí tiene una manera particular de escribir y de ver las cosas que no, a mí no se me parece a Borges en ese aspecto, ¿eh? No, no, mm, no, Se me pero parece más a Bioy eso me a refiero nivel precisamente. temático que Si uno pudiera realmente obviar a Borges al leer a esta persona, al leer a Silvina, simplemente lo obvias, no tienes en mente que existe ni nada, tú lo lees y bueno, es una cosa interesante, que está bien escrita, sí, sí. que dice lo que dice y ya está. Pero poniéndolo al lado, Ah, no, a pero mí, a mí imagínate, es me que deja un poco frío. creo pero que no solo justamente con ella, con Con cualquiera, muchos, con bueno, muchos. no me pasa con Piglia, no me pasa con Piglia, que también tiene esa pero influencia de Borges de otra manera. sí, pero en ese caso ya estamos hablando de una influencia filtrada por los años, ¿no? Porque es otra generación. Ahora, yo realmente si fuéramos al relato mismo, ¿no? Es lo justo. Claro, porque al final, si no podríamos decir, pero en realidad el relato tiene un mecanismo, ¿no? Que yo no he juzgado, o sea, no me lo ha parecido, eh, vamos a decir, que no he hecho el paralelismo con Borges, ¿no? Sí que cuando he leído los dos relatos he pensado, wow, o sea, había algo ahí, ¿no? Todo el mundo estaba buscando una realidad que se opusiera de alguna manera al realismo, ¿no? O sea, había como una posición, mi reflexión fue, aquí hay una posición contra el realismo, ¿no? Y esa posición contra el realismo ya no solo es Borges, sino que hay varios escritores debajo de Macedonio Fernández y toda esta tendencia que estaban trabajándolo, ¿no? El hecho de crear una literatura diferente, ¿no? En ese sentido, este relato es curioso, ¿no? Porque trabaja un tema simbólico, que es el tema de la memoria, ¿no? Que también es un tema de este grupo, ¿no? Encabezado, por supuesto, por Borges, ¿no? Pero el tema de la memoria y cómo lo trata es muy curioso, ¿no? El tema de estos objetos que cuando desaparecen, en cierta manera, ella no le genera sino quizás hasta una alegría, ¿no? Y cómo, sin embargo, conforme pasan los años, su reaparición sí que le empieza a generar una preocupación, ¿no? Pero una preocupación por el hecho de que se vuelvan a perder, ¿no? O bueno, o de seguir encontrando, perdón, objetos que se habían perdido antes, ¿no? De hecho ya no los miraba, los hacía así como que, porque en cierta manera la memoria se empieza a convertir en algo infernal, ¿no? De hecho, para el final, para él, ella es el infierno, ¿no? No sé qué. En ese Bueno, sentido, por ejemplo, ¿qué les ha parecido el relato de la a mí transformación? me gustó, a mí me gustó, por ejemplo, me recordó igual
a la noche, el mecanismo, la manera en que Va una como... realidad va penetrando la otra, ¿no? Está muy bien logrado en ese sentido, Mm, porque hay dos momentos, el momento de ella sin objetos, entre comillas, y el momento de ella con objetos, ¿no? Sin embargo, el modo en que estos objetos, porque fíjate que ella dice, los objetos que le parecen reemplazables, y por eso a ella no, al comienzo, por eso a ella no le llama mucho la atención, ella solo aprecia lo que no se puede reemplazar, digamos que son las personas, los canarios y los perros, que en este caso serían objetos animados, digamos, ¿no? Es decir, cosas animadas que tienen vida. En este sentido, los objetos son elementos de valor, pero que no tienen vida. mm, Y por ahí uno puede decir, bueno, a ver hasta qué punto. Sin embargo, luego esta realidad, además por una cuestión de, para mí fue como una especie de tentación, ¿no? De pronto ella se encuentra esta pulsera, porque es con lo que comienza el relato, con que ella le ha regalado una pulsera que tenía mucha importancia porque era miembro de la familia, y ella pierde esta pulsera. Y luego es la pulsera la que la vuelve a enganchar, digamos, a la consideración sobre los objetos. Y entonces ella se la encuentra de pronto en un parque, como que esto es una tentación, a ver si picas, y picó. Y entonces a partir de que ella recupera esa pulsera, empiezan a aparecerle los objetos. Y ujú. hay como una especie de viaje hacia atrás, ¿no? Hacia la infancia, porque va viajando hasta que ella se encuentra en el teatro con los objetos que una niña eh, canjeó con ella, ¿no? Ujú. Y cuando llega a la casa ya no hay nadie, ya no hay seres, ya no está su familia, ya no están los seres vivos, lo único que tiene son objetos, ¿no? Todos Y ahí. esos objetos además con caras, con rostro. Entonces a mí me dio un poco la idea como el concepto de los objetos como amuletos o como especie de tótems que van, digamos, llevándose el espíritu o la vida de la gente, ¿no? Y, sobre todo de sus dueños. En ese sentido, ella recupera todos sus objetos, pero pierde toda su vida o pierde lo que ha tenido, y por eso Básicamente yo creo que lo el que pierde es la relato, razón. O sea, el cuento lo que describe es el descenso a la locura, que es ese infierno, y el objeto básicamente es el, el recurso que utiliza, ¿no? Para, o sea, porque el proceso de pérdida de objetos es una cosa natural. Todos desde que nacemos hasta que vamos perdiendo cosas. O sea, sí, tenemos cosas y las vamos perdiendo y vamos olvidando, y ese olvido es sano. Es, pero si tú te empiezas a obsesionar y a obsesionar y a obsesionar, en este caso a partir de la memoria que implica un objeto, pues entonces, bueno, enloqueces, pierdes la razón directamente. Creo que eso es lo que describe el cuento de una forma muy conseguida, a través del hilo de esos objetos que van apareciendo. O sea, porque a partir de la recuperación de esa pulsera, o sea, ya todo es absurdo. O sea, ya no es lo natural, lo bien. Ahí empieza la locura, en mi ¿no? opinión. Es que hay una relación, hay una inversión en las relaciones de, digamos, de poder, en que tú eres el dueño del objeto y el objeto acaba siendo el dueño de ti, Exactamente. ¿no? Y Sí, esta es como el la reloj de transformación Cortázar. del cuento. Exacto, un poco así. Exactamente, sí. Entonces, esto es, por eso acaba siendo un infierno, porque en definitiva ella se alegra de aquello, ¿no? Bueno, ella se va alegrando de, mira, ha vuelto y tal, y al final todo resulta ser como una especie de trampa, ¿no? Un poco que le da la razón, que se da la razón a sí misma al comienzo, ¿no? Se alegra, pero sobre el final ya no se alegra tanto, ¿no? Sino que No, más bien no, él tiene ya una es que preocupación porque, de hecho, ya no quiere mirar, porque, ¿no? A mí esa parte me pareció muy... Cuando ella dice que ya no quiere mirar, ¿no? Cuando no quiere darse cuenta si hay otro objeto, ¿no? De estos perdidos. Y luego me parece que también dice que él los va recuperando en orden cronológico descendente, ¿no? O sea, entonces como que hay ahí una...
Sí, hay una regresión, por eso Sí, hay decía, una hay un regresión, viaje ¿no? invertido hacia el origen, hacia la infancia. Y quién sabe si hay algo ahí de, yo qué sé, de psicoanálisis, de lectura de Freud, yo qué sé, ¿no? No sé si Puede ser estaría también, ella. Seguramente sí puede ser, sí. también. Sí, sí, sí. A mí sí A mí me ha gustado, es me ha gustado es y un relato que genera un extrañamiento, ¿no? En un sí, sentido muy agradable, porque es como, siempre se agradece cuando hay ese clic que te saca un poco de la realidad, ¿no? Que es curioso que es como, como decías Alejandro, ¿no? O sea, siempre está Borges ahí, pero me parece, después de leer Piglia, me parece que hay más que Borges, ¿no? y por eso decía, para mí hay Que una hay ahí muchos diferenciación. escritores que han quedado como por debajo de ese manto inmenso que es Borges, pero que es muy interesante de descubrir, ¿no? Y esta Silvino Campo, la verdad que Yo, Yo de me hecho, incluso en leí, un momento determinado llegué a pensar en Tlön Orbit Tertius, en esa aparición del claro, mundo, de ese mundo, yo qué sé, de secundario, terciario, que empieza a invadir este mundo con esa reaparición de los objetos, que igual, o sea, no tiene nada que ver. Pero bueno, fue una. ¿Quién sabe a nivel profundo si eso tuvo alguna influencia en ella a la hora de escribir este cuento? ¿Quién sabe? sí, sí, ¿no? O al menos en la manera de enfocar No, la en esa, historia, ¿no? en esa Es, manera en yo no digamos, tengo duda. en el truco, Sí, sí, sí. eso, ese modo, esa traslación de la realidad está presente mucha gente ya de esa generación y todo eso. Pero ya te decía, más allá de eso, a mí me parece una voz distinta y diferenciada y además muy bien. Yo me he leído otros cuentos de ella. Hay un cuento de ella creo que se llama La Claraboya o algo así, donde ella está describiendo todo lo que sucede en el piso de arriba, que ya no conoce a nadie, pero lo describe a partir de lo que ve y de las sombras que ve a partir de la grabada. Y es magistral porque un poco también, a mí se me parece más a Cortázar que a Borges. Ya te digo, en ese sentido de la magia y, de, la, y de los dos mundos que se intercalan, ¿no? Y luego también hay Eh, una cosa que, a ver, es un lenguaje para mí más sencillo que el lenguaje de Borges. No, es un mundo distinto, ¿no? Porque además es el mundo de una mujer que está en la casa, que tiene una casa con una familia e hijos, ¿no? Entonces un punto de Y una vista... mujer de una clase social determinada, que es algo que se ve mucho también, por lo menos en este relato. Sí, sí, claro, sí, sí, sí. Sí, o sea, en ese sentido sí, es ves... burguesía alta, digamos, o Claro, ves gente también con un retrato, dinero, ¿no? ¿no? Que, Un retrato exacto. de ese contexto. Yo creo que incluso hasta más que burguesía alta, yo diría Casi última aristocrático. aristocracia. Bueno, de hecho, Última, claro, eran eran aristócratas todos, ellas, eran de una bueno, familia aristocrática, pertenecían pero pues a la aristocracia decadente ya, ¿no? O sea, que ya estaba sí, pues en sus últimos días. Y se ve, ¿no? Pero se ve ese punto de vista que es distinto, pues, porque realmente no es el valentón, ¿no? El marginal, como en otros aspectos, ni tampoco es el intelectual, sino que es más bien una mujer de Sí, su sí, es casa. una perspectiva propia, es una perspectiva propia Exactamente. y que no tiene nada que ver, o sea, esa perspectiva tú no la puedes detectar en Borges porque no está. no, 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 lo que te no, decía, él no, no no es que tiene esos no, personajes, no, no los usa. no. Entonces A vos De eso hecho, de casi alguna que, manera los desprecia. Borges despreciaba tanto la plebe como la aristocracia. Hay una frase por ahí que no recuerdo que el fútbol, por ejemplo, que es una pasión de la gente y de la aristocracia. Ahí, o sea, se ve que él no iba sí, por ese no, camino. y eso me parece curioso, ¿no? Además, sí, un buen descubrimiento no, para eso es mí, lo que ¿no? decía, que para mí la hacía distinta y válida, porque Sí, ya te digo, muy bien. Además ese tono poético es muy bonito, muy bonito.
entre poético y filosófico, ¿no? Está bien. Entonces, bueno, el segundo cuento, que ya para mí ya fue un poco más raro, ya, un cuento quizás un poco forzado, no lo sé, no sé qué les parece a ustedes. ¿Pero por qué forzado? No sé, en la contextualización de la historia, ¿no? Quizás llevarlo al contexto político, ahí, no sé, no, me parece un poco más fallido que este. Este de los objetos está bien, pero ahí cuento Pero no me acaba. probablemente, digo yo, no, tampoco sé cuándo se publicó, me dijiste que en el 59, pero a lo mejor el cuento es de antes, no lo sé. Puede ser antes, sí. Eh, eh, igual tiene que ver esto con el peronismo, con esta Sí, gente era muy opuestos de a... hecho, sí, de hecho lo tiene que ver, pero justamente por eso es que me resulta un poco forzado. No voy a hacer un cuento aquí sobre el peronismo, es que no, ¿entiendes? Sí, sí, o haces un cuento con el peronismo, o haces un cuento, especie de fábula, o especie de metáfora, no sé, de una cosa, pero quizá, ya te digo, a mí no me acaba de ser ni lo uno ni lo otro. Pero bueno, de todas maneras, interesante. Pero también se ve el simbolismo de Sí, su sí, sí, sí. prosa ahí, esto de las lenguas, todo lo que hablábamos de las alegorías, de este tipo de cosas, pero no sé, una historia Me parece un más poco rara. me parece a mí más que el tono en este relato es mucho más alegórico, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. te tienes que comprar ahí un poco como haces con Kafka, ¿no? En plan, entras directamente eh, a una alegoría, en este caso, de la situación política, ¿no? Y te hace eso, sí, tiene como un final, ¿no? En plan, pero a mí, me ha parecido curioso, o sea, no me ha disgustado la idea, ¿no? De la caja que tiene ahí los gritos, ¿no? Y, Sí, es como, a y mí el me recordó extrañamiento al como una final un poquito, fábula, ¿no? me ha extrañado un poco al final ese tema de que el escuchar a sus propios gritos, ¿no? Del tipo, ¿no? Bueno, Enrique, que nos estabas hablando del segundo cuento de Silvina, el del verdugo, Sí. que no sé qué estabas diciendo Bueno, no, sí, sobre el cuento. no, decía que tenía un tono bastante más alegórico que el anterior, ¿no? El anterior tiene como, es más tiene un símbolo que son los objetos, entonces a partir de los objetos tú ves que ahí hay una metáfora, ¿no? Que en realidad los objetos más que objetos está hablando de una cuestión, bueno, como la memoria, etcétera, ¿no? En cambio, en este caso, entras directamente en un mundo imposible, ¿no? Donde hay un tipo pues, que tiene una caja y ahí tiene guardados unos gritos, ¿no? Entonces, y claro, ya como te digo, lo que yo decía era esto, ¿no? Que el tono, sí, que claro, es forzado obviamente, pero el tono ya te lo dice desde un inicio que estamos ante una especie, como tú dices, de una fábula, ¿no? Porque al final tiene incluso como una especie de halo a moraleja, ¿no? Cuando Exacto. él descubre sus propios gritos ahí metidos y se arrepiente por no haber cortado pues las lenguas, ¿no? De estas personas. Lo que tiene también un ingrediente terrorífico que me gusta también en esta Silvina Ocampo, ¿no? Como que en ambos relatos lo que sí noto de común es que a pesar de que en uno el tono es bastante más exagerado que el otro, em, hay ahí algo terrorífico, ¿no? Hay algo de relato de terror en ella, que quizá en Borges, por decirlo así, no tanto, ¿no? Va por otro lado. Y Bioy Casares, por ejemplo, Bioy Casares, cuando pienso eh, en esta novela que ahora no me acuerdo el nombre, sobre héroes o algo así, sí, ¿no? Tiene
una parte como que pasas a otra dimensión, pero ahí en eso hay una oscuridad, ¿no? Y aquí yo lo noto en el tono que ella utiliza, ¿no? Tiene ese toque. No, pero Sí, lo que sí, dices yo estoy de del... acuerdo. Sí, lo que pasa es que a pesar de que esto que dices entras directamente en la realidad, digamos, alegórica, Mm, al final los supuestos símbolos o las supuestas alegorías están muy demasiado exactas, digamos, ¿no? Es como que es una referencia muy directa, la lengua con el supuesto traidor, es como una asociación mucho más simple y elemental que la exactamente, asociación claro. que tú pudieras hacer con los objetos, ¿no? Que tiene una carga simbólica mucho más amplia. Y esto es lo que para mí me parece un poco, Es que creo por eso decía de lo forzado. claro, yo creo que en ese Pero punto tienes razón, pero claro, son dos tipos de estrategia distintas, ¿no? O sea, claro, claro, sí, es otra evidente, historia. yo también, dentro de mi gusto, considero que la otra estrategia es más rica por el hecho de que tú partes de una realidad que, que no necesitas hacer una convención inmediata con el lector, porque evidentemente tú entras como si fuera la realidad, ¿no? Tu propia realidad, tiene un sentido realista, ¿no? El inicio. Poco a poco, de una forma muy elegante, te metes en otra realidad, ¿no? Y la aceptas. En este caso es como que de inicio entras, es como ir a un circo, ¿no? En ese sentido lo he notado kafkiano, ¿no? Sí, Como más sí, Pero bueno, él quizá, habla inquietud. quizá de eso nos habla, a lo mejor, de cierta urgencia, que yo no lo sé, sí, simplemente es una hipótesis, Sí. cierta urgencia de decir algo sobre una realidad Mm, incómoda, sí, probablemente hay algo sí, así. más Yo funcional, ¿no? estuve Más, leyendo una crítica sobre algunos relatos de Silvina, ujú, que se basaba en la utilización de lo performático por ella, ¿no? De este circo, esta gente, estas ujú, festividades, lo usa en muchos cuentos, y de hecho aquí tiene importancia porque el pueblo, es decir, el pueblo que está viendo el espectáculo, digamos, tiene carga en el cuento, tiene mucha importancia porque es como, bien, te aplaudo, me asombro. mm, Entonces, y ella lo usa en varios cuentos, y de hecho aquí es como la contraparte, ¿no? Porque está el rey y este supuesto técnico, y el otro personaje es el pueblo que está observando eso, ¿no? ujú. Con lo que está, porque el pueblo es como medio ignorante. Vamos a ver aquí lo que el rey les dice, ¿no? Sí, sí, El pueblo asume no eso tiene también. voto. Mm, Entonces, A mí me hizo pensar, Mauricio, que a lo mejor tú me puedes ayudar, porque yo no me acuerdo bien, no sé, Enrique, si... a mí me hizo pensar en un momento de una película que vimos hace muchos años, que se llamaba Tango Feroz. No sé si tú te sí, acuerdas, yo no no sé, la he Enrique, visto. si tú la has No la he visto. visto, ¿no? Que había sí, un muy momento en buena. la cárcel que Imanol Arias le cuenta, le hace una historia al personaje, pero creo recordar que había algo así de un rey y tal, pero no tengo ese recuerdo muy fresco. ¿Tú te acuerdas, Mauricio? No, o Yo no te... no me Es acuerdo que de eso. me leí el cuento De hecho, y ahora me... me sorprendes cuando me dices Imanol Arias, porque no Sí, 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 recordaba que Imanol Arias actuaba en la película. sí, sí, sí. Sí. No, la Yo no sé película es por qué, muy buena mientras porque leía el cuento me remitía a aquello, pero no tengo la memoria exacta de qué bueno, iba aquella historia. igual hay un elemento importante que en el cuento que quizás pueda dar una explicación, que es el técnico este mueve el dial. Quizás el dial representa el radio o la información, Sí, que es la sí. que de algún modo el periodismo y todo lo que pueda suceder, que es la que le puede cambiar la mentalidad a la gente, digamos, ¿no? La que pueda poner en evidencia al rey y, ¿cómo se llama?, desengañar al pueblo que está observando, porque hasta ese Sí, momento esa lectura es... hay como un discurso unitario, ¿no? Ujú, El rey ha venido aquí para que la gente vea, mira, estos son unos traidores, vamos a poner sus voces para que ustedes vean
cómo suena esto, ¿no? Sí, es que ahí hay un discurso sobre El la tío censura, sobre mueve, la exacto, manipulación, sobre todo Exactamente, eso. sí. Sí, es sí, sí. una... Ya te digo, es como yo lo pudiera contextualizar, y más allá de eso, el final, el verdugo es el arrepentimiento, pero no es un arrepentimiento, es como es un remordimiento, más Es que el un arrepentimiento, remordimiento, pero claro. El remordimiento es remordimiento, el verdugo. Que es una especie pero, de pero, infierno, como en el otro pero es un cuento, la memoria. remordimiento, es decir, no es un remordimiento que le nace al rey por sí, sino como que le viene como un déjate de historias, ¿no? Que lo que nos estás contando es otra cosa y tal. Y esto es lo que, pero no es que el Bueno, rey y haya dicho, en cierta manera, en ese sentido, el remordimiento por no haber acabado al 100% con eso, ¿no? O sea, haber claro, dejado ahí, haberse dejado un rabo de paja. Entonces, exacto, claro, ese es el remordimiento, ¿no? es el juego, sí. Sí, porque pudiera tener un remordimiento por haber matado a gente que en teoría pues, No, era claro, inocente, eso no es ¿no? lo que Porque esa es la le, otra. eso no es lo que le Exacto, importa, sino no haberlos matado del todo, exacto. acallado, digamos, ¿no? Es interesante, ¿no? Sí, no, es Y, interesante, no es y un mal va, relato, como hemos no es un dicho, mal va por relato. otro lado, no es nada borgiano, ni es nada... No, va por Sí, otro sí. lado, pero se nota como una familiaridad entre todo esto, ¿no? O sea, y ya ahora después, cuando entremos en Piglia, es como que ves esa... Se empieza a entender, ¿no? A través de lo que, bueno, de esa novela, pero bueno, eso más adelante, pero el tema es que se empieza a entender la cultura, la literatura argentina, ¿no? Más como un todo que no como un Borges y reverberaciones, ¿no? Que es, bueno, es una visión un poco limitada del tema, ¿no? Porque realmente es un país con una tradición muy curiosa dentro del continente, ¿no? Sí, 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 sí. Con unas O sea, respuestas a la realidad muy interesantes, ¿no? A eso me refiero. Y entonces en ese sentido esto, ¿no? O sea, esta Silvina Ocampo también aporta, ¿no? Engrandecer esa visión, ¿no? Eh, Sí, estamos de sí, sí. acuerdo, sí, sí. sí, No, y a mí también me resultó curioso el hecho también de descubrirse, que el rey se descubra también él como traidor, digamos, ¿no? La voz de los traidores. sí, Ese sí. quizás es el toque más Claro, así ahí peculiar del tienes relato. razón, porque ahí también ya el remordimiento, más que por los demás, es por uno mismo, ¿no? También ahí hay un punto más de con él, ¿no? Sí, sí. Ahí hay karma, una especie de karma, una... Sí, por eso decía que es una cosa más Sí, karmática, pero que si no hubiera fallado, igual no hubiera sucedido nada, ¿entiendes? Porque eso es lo otro. sí, ¿Qué hubiera sucedido si este tío no hubiera movido el dial? ¿No? Como que, oye, tenemos que ponerte en evidencia para que tú recapacites o para que la gente recapacite sobre lo que piensa de ti. Porque si no, da igual, seguimos la festividad y aquí no pasa claro. nada. En cualquier ¿Entiendes? caso hay un elemento que también, o sea, que en este caso yo no lo pensé cuando lo leía, lo pienso ahora y lo pienso también a partir de la lectura de Piglia y de una serie de cosas que he estado viendo. La importancia del contexto, de ese cierto conocimiento del contexto para entrarle a estos textos. Mm, O sea, yo tengo ahí anotadas unas cosas que luego vamos a discutir sobre Piglia, sí, pero pienso que cómo leeríamos este cuento de Silvina Ocampo si conociéramos en específico cuándo fue escrito, en qué circunstancias, a lo mejor estaba ocurriendo algo muy particular, que si uno lo sabe, lo lee de una manera muy clara. O sea, y el contexto, o sea, el contexto suele tener mucha importancia a la hora de leer según qué Sí. relato, qué texto. de Es hecho, curioso, ¿no? O mira, sea, el Piglia, texto debería Sí, funcionar por sí mismo. a ver, es que el texto funciona por sí mismo, pero el hecho de contextualizarlo te ayuda a hacer otra lectura del texto, ¿no? Que exactamente, esto es en sí. definitiva a lo que va Piglia. Piglia lo que Claro, habla es de las distintas lecturas de todo, ¿no? exactamente. De la historia,
todo, ¿no? Bueno, de hecho, En él contaba esa definitiva, y anécdota eso enriquece el relato, ¿no? Él contaba esa Eso lo enriquece. anécdota con Borges, ¿no? De su primer encuentro con Borges, en que es justamente apunta a esto, ¿no? Que es porque, claro, él le dice, ¿no? Al final, en plena confianza, que uno de sus relatos pues está mal terminado, ¿no? Y, y claro, lo que le responde Borges es, bueno, él se lo explica y Borges le responde, ah, tú también escribes cuentos, ¿no? Entonces él, claro, él se queda como, pero Pero tiene que dos, Piglia, yo no me acuerdo de la anécdota, que es que él le sí, dice o a sea, Borges que Piglia uno de en esos cuentos la está mal. primera vez que va a verlo, bueno, pues Borges le empieza a hablar de un montón de cosas y se siente cómodo él, ¿no? Entonces en esa comodidad se atreve pues a decirle esta barbaridad. Pero Oye, ¿de qué no, cuento era? Porque yo tampoco me acuerdo en particular. ahora mismo estoy pensando el relato y, bueno, lo Yo que me dice, acuerdo de la anécdota, es decir, lo que dice tengo Pil, idea sí, Es que me da perdida, la pero no me impresión de que acuerdo. estamos hablando de anécdotas diferentes, porque yo la que recuerdo, él va a hablar con Borges sobre un tema muy en particular y Borges empieza a hilvanar una cosa detrás de la otra y le empieza a mencionar textos y textos y textos y textos donde aparece una y termina en otro, y al no, final él dice, bueno, esa me parece que es le la da la mano y se segunda. va. No, esa es la segunda cuando él empieza a hablar de los duelos y le empieza a contar un Exacto, montón de exacto. duelos. Esa es la que yo recuerdo. Sí, no, la primera, que viene muy bien a esto porque realmente él también recupera esa experiencia por el tema de la lectura, ¿no? Del lector. Porque él, en esa época él estaba leyendo a Hemingway, tenía 18 años, ¿no? Entonces va a ver a Borges por primera vez y Borges pues lo hace sentir bien, no sé qué, y entonces en media conversación, claro, él venía con la lectura de Hemingway de que había que cortar, ¿no? Entonces le dice a Borges, pero ahora mismo no me acuerdo del relato, ahora lo miraré porque lo estaba viendo ayer. Eh, le dice, mira que esto está mal terminado, este relato no termina bien, ¿no? Y entonces Borges le responde, pues, ah, usted también escribe relatos, le dice, ¿no? Entonces el otro se quedó ahí, bueno, no, bueno, había escrito 2 relatos nada más, entonces ahí ya se quedó como un poco frío, pero Piglia recuerda esa experiencia en dos sentidos, ¿no? En el sentido de cómo respondía Borges, uno, con esa maestría, pero dos, en el sentido de cómo has leído mi relato, ¿no? O sea, el hecho de, tú ya escribes relatos quiere decir, tú ya estás metido en este rollo y por lo tanto ya has leído relatos y ya crees tener una idea de lo que es el relato. Por lo tanto, entras a mi relato con esa idea, ¿no? Y esto es justamente lo que estamos hablando, ¿no? De las diferentes lecturas, ¿no? Es decir, si tú tienes unas determinadas lecturas, lo que leas ya está como un poco teñido de esas lecturas que tienes, ¿no? De esas intenciones de lectura que tienes también, ¿no? Porque uno va a buscar conforme vas leyendo más, vas buscando unas cosas determinadas en los textos, ¿no? Entonces, No, y no solo que vayas buscando una cosa determinada en los textos, sino que al leer a un autor, tú lo lees desde el prisma de las lecturas que ya tiene. O sea, exacto. la idea esta de Kafka y sus precursores, ¿no? De cómo tú puedes leer no me recuerdo ahora los ejemplos que pone Borges en el ensayo, pero tú puedes leer a un autor anterior a Kafka con el prisma de Kafka y encontrar ahí lo kafkiano. Ujú. O Sí, sea, sí, sí. que la lectura básicamente te influye y no solo a la hora de leer, sino a la hora de enfrentarte a la realidad, Mm. que a mí me parece tan o más importante. O sea, tú percibes la realidad desde Sí, las lecturas. desde No, las o sea, lecturas. Sí, sí, no hay sí. No, más. y también, yo creo que también tenía que ver con el hecho de no es lo mismo un lector no escritor que un lector escritor. Es decir, creo que Borges también le decía un poco eso, ¿no? Tú lees como Sí, escritor, que no es lo mismo leer como lector, como mero lector, ¿no? Y ahí también cambia, ¿no? claro, Por claro. Tú supuesto. también escribes cuentos, ¿no? Sí, tú también escribes esto. Tú también estás buscando el mecanismo que hay Sí, ahí adentro, a sí, ver si... claro, tú Sí, estás sí, en es eso. verdad. Sí, sí. Claro, sí, sí. Es una buena respuesta, la verdad. No, no, es una Sí, respuesta memorable, la verdad, es, porque es muy,
es muy de Borges. Son las genialidades estas que decía. Hoy leí una también muy, muy curiosa sobre Picasso, que alguien le decía, bueno, están diciendo por ahí que ese retrato que usted le hizo a Gertrude Stein no se le parece, mucho. Dice, Pero ya se no te parecerá. preocupes, que ya se le parecerá. Buenísimo. Cabrón, es buenísimo. Ya se le parecerá, ¿no? Tú tranquilo. Y con el tiempo la propia Gertrude Stein llegó a decir eso Hostia. mismo. O sea, cada vez me parezco más. Sí. Entonces, bueno, nada, hasta aquí creo que Hemos hecho una transición sí, por a eso decía, Piglia interesante. exacto, por eso decía dejar estos dos dejar así, mira, para el final, para un poco Iván Asla con su paisano, ¿no? Entonces, bueno, caigamos ahí en lo mollar, ¿no? Yo le decía al principio a Enrique que yo tenía anotadas unas cosas que Sí. pienso que a lo mejor podrían articular un poco Claro, lánzalo, la discusión. Alejandro. Entonces, Sí. recuerdo que la semana pasada hablamos del tema del título de la novela, ¿no? Sí, Ujú. ¿Sí? sí. Y entonces yo encontré por ahí, no anoté la fuente ni nada, simplemente copié cosas y me parece interesante de comentarlo. Dice, en el tercer tomo de sus diarios, o sea, de los diarios de Piglia, Un día en la vida, Piglia decía que se había decidido por este título porque, y cita, ¿de qué otro modo podría alguien sobrevivir en estos tiempos sombríos? O sea, como que el título de la novela alude, o sea, y estos tiempos sombríos son los tiempos de la dictadura, de la junta militar en Argentina. Ujú. ¿Cuándo terminó la dictadura en Argentina? ¿En el 80? ¿En qué año terminó? Yo creo que más, casi 90, creo, diría, no lo sé, no estoy seguro, pero Bueno, en cualquier caso, fue escrita y parece que publicada en plena dictadura. Y él se planteó ese título, según dice en sus diarios, no sé si hay más elementos, yo no he encontrado nada más, porque de qué otro modo, o sea, de qué otro modo que no sea con una respiración artificial se puede vivir en estos tiempos sombríos. Yo no me lo había, yo no me lo había planteado cuando leí la novela, ese hecho, o sea, no me había puesto a pensar en esa situación. no, yo tampoco, no. Es que ya te digo, cuando hablamos de esto, que de hecho la novela no, Es que yo, resulta, por lo que he estado leyendo, resulta que se considera, bueno, alguna gente considera que es la novela definitiva argentina sobre la dictadura. Y hay una Sí. serie de elementos que a mí me parecen sumamente interesantes, como este otro que si quiere... Espera, ¿dónde está? Un segundo. Dice, no hace falta decir que Marcelo Maggi, es un desaparecido para que en efecto lo sea. No hace falta decir que en El exiliado de 1850 se resume la suerte de los miles de expatriados del terrorismo de Estado. Es la historia subterránea, aquella que el mal lector de la censura jamás podría interpretar, la que convierte a respiración artificial en un artefacto político imposible de desmontar. Ujú. En la literatura argentina no hay novelas epistolares, pero muchas novelas pueden entenderse como la carta que un escritor envía a un único destinatario. ¿Qué es el Facundo sino una misiva de Sarmiento a Rosas? ¿Qué es una excursión a los indios ranqueles sino una de Mansilla a justamente Sarmiento? ¿Qué es respiración artificial sino una carta abierta a la Junta Militar? Y, o sea, yo cuando me explotó un poco la cabeza fue cuando vi que Marcelo es un desaparecido. O sea, se habla de los desaparecidos sin hablar de los desaparecidos. El exiliado habla de tantos y tantos exiliados intelectuales o gente de izquierda, lo que sea, que tuvieron que salir de Argentina. Y la verdad es que me impactó porque al leer la novela, honestamente no pensé en nada de eso.
Claro, no la pone uno, Bueno, no la pone uno en ese contexto, pero realmente sí, hasta el año yo creo que 1883, sí, Argentina tiene esta situación. La novela es, de hecho, es la única posibilidad, tal como está escrita, es la única posibilidad de que haya sido publicada en el año 80 en Argentina, ¿no? Porque realmente burla toda esa... Y dentro de la novela, de hecho, se está descifrando unos documentos, o sea, además, ¿no? Es Claro, como... Areola, no recuerdo cómo se llama ese personaje, sí, es un poco ese sensor esquizofrénico que lee los textos buscando códigos secretos y tal, que básicamente se los inventa. mm, O sea, este personaje de alguna manera es la burla al sensor que estaba leyendo la novela. O sea, sí, en ese pero sentido, para mí ese personaje tiene un carácter más simbólico, digamos, un alegórico, incluso a diría, ver, pero si lo bueno precisamente que porque tiene es que tiene varias lecturas, o sea, que tú puedes claro, es que, darle no, todos no, esos claro, es sentidos. que de esto, además, lo que yo quería decir con respecto a esto de la dictadura, que sí, puede haber algo, pero yo es que yo no, yo creo que sería forzar un poco eh, la dimensión de la novela, que va mucho más allá de, Claro. de una denuncia o de una eh, puesta eh, así delante de los ojos de la dictadura, de un contexto histórico determinado, porque la novela va mucho más allá en la historia y en la realidad argentina. Por eso te digo que, pero bueno, sí, puede ser. Además, Marcelo no se sabe exactamente si es un No, pero desaparecido o no. Es decir, es un tío que además, por eso te digo que para mí este que tú dices tiene un carácter simbólico, porque fíjate que Marcelo no se acaba encontrando con Emilio, justamente por el mensaje que envía, hace la llamada, la supuesta llamada de teléfono, que era lo que le había dicho Marcelo a Emilio que hiciera si no podía verse con él. Y este tío, no se sabe ni quién es, pero te digo que para mí tiene como una especie de carácter simbólico sobre el azar, sobre, digamos, las circunstancias históricas, impide que se vean, que se acaben viendo. Y yo creo que además al final es importante que no se vean, es importante que no se conozcan ni Emilio ni Marcelo, porque justamente esa es la esencia de la novela. ¿Cómo voy a conocer yo a Marcelo? A través de los textos. Es como, mira, Emilio, si me quieres conocer, léeme, ¿no? Porque el legado es texto, el legado es literatura, el legado es palabras, no importa el encuentro personal ni la realidad directa, ¿no? Entonces, por eso te digo que, pero bueno, pero es que está todo eso. O sea, todo sí, eso es está. simultáneo. Sí, 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 sí. Sí, o sea, Y es lo... yo sí considero que la novela tiene una intención inicial que va en todo ese sentido. Primero porque la gran reflexión al final es la historia y la literatura, ¿no? O sea, pero la historia. Y en ese sentido es una novela política, total, ¿no? Además elige Totalmente. la historia visible hasta, hasta la mitad de la novela, porque luego ya pierde totalmente de interés. Es el tema de Enrique Osoro, Orozco, ¿no? Osorio, sí. Osorio, 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 Osorio. sí. Eh, Esa es la cuestión, ¿no? ¿Qué pasó con este tío al principio? Va por ahí, eso es lo que uno ve, parece ser que por ahí van a ir los tiros. Y de pronto pasamos bueno, a un ensayo en forma de conversación, ¿no? Fantástico, y yo creo, para mí lo mejor del libro, es esas conversaciones de Reci con esta gente esperando, pues, ¿no? Al profesor, que nunca llega. Eh, pero todos estos comentarios
en realidad cuando uno termina, pues te das cuenta de que es un poco, es como el marco teórico de lo que te ha presentado en el primer capítulo, ¿no? Entonces todo se comunica, ¿no? A mí a mí personalmente, que lo que más me interesa es el tema de la estrategia narrativa. Lo que me parece muy interesante de esta novela Artefacto, porque realmente novela, Sí, es lo que le llaman yo- libros fronterizos, ¿no? Que le llaman, es que un libro no es ni fronterizo, ensayo, ni novela, es, es Pero a mí una mezcla precisamente de si hay todo. algo que me gusta de la novela, Literatura fronteriza. No, a es mí también. es que puedes hacer Claro. básicamente lo que te dé la gana. La novela es Sí, sí, libertad, en mi sí, sí, opinión, sí, sí, y en ese sí, sentido es no, una novela de pleno derecho, o sea, sí, sí, aunque no, la sí. anécdota, no, o aunque la sea, anécdota sea nada. es que claro, justamente yo creo que ahí es donde a mí más me atrae, ¿no? El tema, que la historia haya quedado completamente desplazada, eh, ¿no? A un segundo plano y nos hayamos concentrado en unas reflexiones, claro, es un diálogo, por lo tanto no es un ensayo directamente, ¿no? Pero es Sí, sí, son extraordinario, un par de ¿no? ensayos, Sí, yo creo que son hay un par de ensayos. dos fuertes, ¿no? Sí, ahí. Hay uno que es toda la historia de la literatura argentina, ¿no? El tema de Art, el tema de Borges, el siglo XIX, lo que decías, Alejandro, la vez pasada, de esa frase, ¿no? Que recordabas de Piglia, que era que Borges era un escritor del siglo XIX, y luego la de Kafka y Hitler, ¿no? Que es, bueno, me recordó al final un No, poco a mí particularmente el personaje que más me ha gustado de la novela es Tardeusky, el sí, polaco este, que es un personaje extraordinario. Eh, en algún momento menciona a Gombrowicz y lo deja como un personaje aparte, pero yo creo que Sí, sí, de Tardeusky, alguna manera más con allá, Browitz. está inspirado en Sí, Gombrowicz, porque sí, sí, sí. es ese centro ahí. mm, eh, Pero en última además, instancia, no solo que sea Gombrowicz, de alguna manera es toda esa intelectualidad europea que claro, claro, recaló en sí, sí, Argentina. O sea, sí. es eso a la vez también. sí, sí, sí. De esta Sí, gente con una porque vida totalmente deshecha que llegó a ese. Bueno, fíjate que no solo lo pone en Argentina, sino que lo pone en una orilla de Argentina, en una provincia, en un lugar, en un culo de mundo, literalmente. sí, Como, no, como porque aquí, debió por ser la ejemplo, Argentina para todos ellos, incluso sí, Buenos Aires. sí, pero en ese caso, el culo del mundo por voluntad propia, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, hay una delimitación entre los dos personajes. Por ejemplo, Tardeschi explica que él es el hombre que vive fuera de la historia y Maggie es el hombre que solo puede pensar desde la historia. Y luego tú tendrías al senador, ex senador, este señor Osorio, que para mí sería como la especie de la fusión de ambos, ¿no? Porque este senador tuvo una vida en la historia y luego tuvo una vida fuera de la historia. Mm. Es como que, y en el caso de Renzi, para mí vendría a ser como el intérprete, el lector de esa historia, el tipo que está tratando de, al que le llega todo eso y el que está tratando de entender qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, eso es para mí un poco Sí, sí, eh, sí. la definición de los. De todas maneras, te digo, el personaje me gustó de Tardeji y me gustó también este otro que A debate con mí él, Marconi Marconi, creo que me se llama. pareció Marconi, increíble. claro. Además, esa anécdota Memorable de la aparición. Marconi, Ese, esa anécdota de Marconi con la escritora es eh, de una crueldad tan genuina Y de una que comicidad que también. es tremendo no, porque ese te escritor refresca de Marconi provincia, en ese no, momento. Marconi te deja frito cuando te cuenta lo de la historia de esta mujer, que lo que es capaz de hacer, ¿no? Ese tío por no dejar de ser lo que es. ¿No? Y después cuando le dice, Cómo la no, aniquila ahí, ¿no? sí,
tremendo eso, tremendo. Es el provincianismo Sí, en su sí, máxima expresión. Total, como le increpa, ¿no? Le dice, Y que oye, todos sabemos, tú y no que des todos por... sabemos perfectamente de lo que está hablando. O sea, Sí, sí, todos Claro, es que por eso te digo, hemos visto esa ruindad. sí, sí. sí, 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 Cuando le dice, de una, tú no des por sentado, ¿no? Esa moda que tienes de hablar, de dar por sentada las cosas que yo sé, ¿no? O sea, como tú sabes, le dice algo así, le dice, a mí no me digas eso, ¿eh? No, por ahí no vayas. Es buenísimo. sí, Toda esa conversación, y yo, mira, a mí me parece, para poner ahí un poco de... la primera, a mí me ha gustado mucho mucho más que la de Hitler Kafka, que me parece más también impresionante, pero yo es impresionante la de también. la historia argentina por la aparición de este personaje Marconi y luego por las cosas que se dicen, o sea, que es muy Piglia en el sentido de la originalidad de sus ensayos, ¿no? De sus ideas, es decir, te saca unas teorías a partir de un dominio absoluto de la tradición, pero unas teorías que te dejan, que son tan genuinas que entran en la ficción perfectamente, ¿no? O sea, hace que su No, ensayística para mí forme parte de la la novela narrativa, ¿no? es su testamento o su manifiesto, digamos, literario, ¿no? Es lo que para él va a ser la literatura y es la literatura, ¿no? Que después él empieza a trabajar y lo continúa trabajando en ensayos y todo, pero ya aquí tú estás viendo que esto es él, esto es Pilia y es como él ve las cosas, ¿no? Y sí, sí. A mí hay una cosa que me gustó, bueno, me gustaron muchas cosas, en la parte de que se está, sobre todo al comienzo, que se está contando esto, que no sé si tú lo decías en el encuentro anterior, Alejandro, cuando hablabas de cuándo se jodió el Perú y todo esto, no sé si lo decías por eso, la parte de las cartas estas del futuro, ¿no? Esto está súper bueno, porque es este supuesto Enrique está recibiendo cartas del futuro. No sabe ni quién se las manda, pero se las están mandando. Y es como, yo voy a construir una historia, estoy intentando proyectar una historia y hay un personaje que decíamos que era el arco este, que está todo el tiempo haciendo lo posible porque esa historia no sea como yo la estoy proyectando, ¿no? Entonces, a nivel de estructura cronológica de la novela, no sé si a vosotros os ha parecido, pero a mí en esa etapa de las cartas que se están comentando, me sucedía que era como si me estuvieran contando la historia a la inversa, de atrás hacia adelante. Tú, por ejemplo, oías hablar de un personaje y luego en la siguiente carta es que tú lo conocías, digamos, ¿no? Y luego es como Sí. si te estuviera contando la historia al revés, ¿no? Además de que son cartas que vienen del futuro, te estoy contando la historia al revés. Ujú. Me parece también súper, súper bueno, magistral como lo hace ahí. Y, y eso también De me hecho el gustó. personaje que cronológicamente sería el primero, o sea, el primer Osorio, el traidor, Sí, si no me equivoco, es el que en su monólogo enloquecido, en un momento determinado, lo que postula precisamente es que él quiere, eh, mm, de alguna manera, no recuerdo ahora cómo es la expresión, o sea, como que quiere construir el futuro de alguna manera en lo que él está escribiendo. Él lo que quiere es imaginar ese mundo de los años 70, que es el mundo de Emilio Renzi, o Mm, sea, el mundo de Piglia. sí. sí, sí, O sea, y eso sí. también está en la misma idea de esa lectura de la historia a partir de otras lecturas, de que la lectura del pasado está determinada por la visión del presente y, Sí, Sí. y la visión del futuro a la vez está determinada por la realidad que se vive, ¿no? O sea, Mm, es total, o sea, hay como un círculo perfecto que luego a nivel de la narración no es tal, o sea, porque como narración es una narración, en mi opinión, sí, es cortada. caótica. Sí, un poco. No No caótica, caótica, porque sí, tú puedes pero establecer lo que ha pasado, ¿no? Este Emilio Renzi escribió un libro
sobre un personaje de su familia, luego empieza a recibir unas cartas de otra persona de su familia que también ha estado interesado y que además ha heredado los papeles de este hombre, y eso determina que se empiezan a cartear de una manera, a cartear durante un tiempo determinado, y luego hay un viaje a un rincón de Argentina para encontrarse físicamente y nunca ocurre el encuentro. O sea, hay una anécdota que está cortada, Bueno, que simplemente así no... empieza la novela. La Claro. novela empieza diciendo, si hay una historia, es decir, si podemos contar una historia, Sí. pues fíjate cómo dice, ¿no? ¿Hay una historia? Fíjate que empieza así la novela, con una pregunta. Si hay una historia, empieza hace 3 años, en abril de 1976, cuando se publica mi primer libro. Él me manda una carta. Es decir, ya él de entrada en el primer párrafo casi que te deja O sea, es escrita la lo que te está historia. diciendo. A mí me interesa hablar de una serie de temas y es lo que voy a hacer. Claro. Con todo el No, morro, no, ya está. además que te lo pregunta, ¿hay una historia? O sea, y si hay una historia es justamente por eso, por la carta, porque a partir de ahí es que Claro. todo puede estar atado. Que el mismo Piglia, en una de esas en una de esas charlas, no sé qué, por ahí, él en un momento dice, por eso yo en mis novelas, como a veces, no recuerdo las palabras textuales, ¿no? Pero algo así como que, como no tengo mucho que contar, yo trato de meter muchas anécdotas para que haya la ilusión de que hay Sí, de que hay una eso novela, de que hay una historia. Pero lo dice ahí. luego yo no sé las otras novelas de él, cómo son. No sé si ya luego sí se va más por Creo algo que Plata que policial. más, sí, es más, un Es poco como una novela más, policial, ¿no? Es una Más... novela creo que es un policial. poco más Es con la historia, que se sí. Claro, porque hizo... es que con esto no puedes, bueno, no sé, iba a decir, no puedes hacer esta novela eternamente, pero igual sí puedes, no lo Bueno, sé. lo que pasa es que él, claro, él después ha tenido libros que son libros ensayísticos, pero es siempre una forma, ¿no? Él busca ahí una manera de presentar sus ideas originalmente, ¿no? Y luego tiene esta novela policíaca, Plata Quemada, que es con la que se hizo famoso en España, que eso también es muy anecdótico, porque Respiración Artificial se publicó en España en el 2000, es decir, 20 años después de haber sido publicada en Argentina. Eso es muy curioso, ¿no? También, claro, es una novela Es muy una novela argentina. difícil. No, pero es una novela difícil Es una para el novela lector para, común, yo qué es una sé. novela para lectores, porque lectores de literatura, porque bueno, Bueno, estábamos hablando decías que es una novela, Enrique, estabas hablando de que Respiración Artificial es una novela para lectores, decías de literatura, digamos, ¿no? Es muy literaria. bueno, no sé qué diría Piglia, ¿no? A lo mejor no se enfadaría y todo, pero yo creo que sí. No creo, es que, o En sea, todo caso es Hombre, es evidente también. es una novela que si no tienes una idea, porque yo me ponía a pensar, más allá de ser un lector, de haber leído esta novela justamente 20 años, no 20 años, 15 años, ponte atrás, me hubiera quedado probablemente con, ¿sabes? Como esas novelas que entonces leía y decía, wow, buenísimo, no había entendido nada, ¿no? Yo creo que hubiera pasado lo mismo con esta. Creo que se agradece leerla ya con un poco de bagaje, porque la disfrutas más, simplemente por eso, ¿no? Porque creo que al saber de quiénes habla y haberlos leído, no sé si lo correcto es decir la disfrutas más o directamente la disfrutas. Porque no es como, por ejemplo, la por disfrutas. decir algo, el Pues, nombre de la rosa, si tú no tienes una serie de referencias, no obstante, tú tienes una historia. claro. O sea, tienes una historia de unos crímenes y tienes la solución de ese enigma y tal. Y puedes disfrutar eso sin meterte en todo lo demás. Aquí, básicamente, tienes que tener el bagaje o te quedas en Sí, nada. Sí, O sea, te queda frito. sí, Te sí, queda, sí, o sea, en ese sentido no te da la opción, como por ejemplo Cortázar en Rayuela, ¿no? Que te da la opción de si eres un lector de un tipo, pues lees solo una historia y hasta tal pero página eso pues es se una acaba, trampa ¿no? de Cortázar. Yo no creo que nadie nunca No, haya leído que Rayuela de esa manera. No no, sé. pero hay una idea detrás, que Sí, hay una sí. intención, al menos, ¿no? es un poco, Hay una,
que tiene que ver un poco con esta, tiene que ver un Hay poco una condescendencia. con este juego, ¿no? Hay el texto este, y luego hay un montón de otros textos, ¿no? Que bueno, si tú quieres te quedas con esta historia, ¿no? Y con el melodrama de la maga y todo eso, y se acaba tu historia y se acabó, y París, y ahí te quedaste, ¿no? Y luego tienes otra opción, que es leer, bueno, todo, bueno, es otro tema, ¿no? Pero el tema aquí es que, bueno, en este caso no te da esa opción, no es como que lees, porque también podría haber pasado, ¿no? Que esa primera parte no fuera tan encriptada, y luego una segunda parte ya ensayística muy a saco, ¿no? Pero realmente aquí ya desde el inicio tú sabes, mira, si yo no he leído o no me interesa mucho el tema este de literatura, es complicado, ¿no? Ya cuando la segunda parte se ponen a hablar de... Ahora, yo tengo una parte que me gustaría comentar, porque creo que también es a propósito y es muy interesante, que es en esta conversación que tenían acerca de la literatura argentina, ¿no? Hablando un poco de los puristas, de los que querían que la literatura estuviera bien escrita, ¿no? Y que eran un poco más eurocéntricos, ¿no? Que les gustaba más el tema. Y luego habían estos otros más modernos, que para algunos más modernos, para otros malos escritores, que, que recogen la forma de hablar de los inmigrantes, bueno, de la gente de la calle, todo esto, ¿no? Pero al final de este capítulo hay una parte en la que, de forma exagerada, se suceden unos diálogos cuando ellos van al hotel, en donde hay un uso exagerado de la jerga, ¿no? De hecho, casi ilegible, ¿no? Lo que pasa es que es muy cortito ese trocito, si no me Sí, no equivoco, ¿no? abusa de Sí, eso, no abusa de eso. pero Solo es adrede, ¿no? Porque realmente ahí está ahí haciendo lo mismo de lo que están hablando, ¿no? O sea, cambia el registro. Sí, no lo había pensado, pero sí, 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 sí. Sí, hace un cambio de Creo registro que ahí. sí, es como que le ilustra. Mira, lo que te contaba, que esto está lleno de todavía de Y gauchos, ¿no? pum, pum, Pa, pum, pum, y se ponen a hablar efectivamente. ahí. Pa. Sí, ese es muy. Me gustó mucho ese cambio que hace ahí, ¿no? de hecho creo que es el único momento Es el único, no, no, donde no. hay Es Sí el es. único hay y un ese. momento de realidad, que no sé si es en la recepción del hotel, no me Sí, sí, acuerdo. sí, sí, sí. Están, me parece que están No, que ellos o por llegar al hotel, están de de camino y camino. creo que Y se detienen están, a comprar tabaco y le dice, tengo que comprar Exacto, algo. sí, exacto, sí, sí. Se entra en un bar ahí, en un sitio, Y ahí hay y una anécdota de... en una estancia, creo que entran, en una o no sé si estancia. lo llaman Y estancia o no era una estancia, lo llama de otra manera que ahora no me Debe ser lo acuerdo. que Borges llamaba una pulpería, algo así Una creo que era. pulpería, no, es pulpería, es como lo llama. Estancia es otra cosa, estancia es como Estancia es una la villa, finca, una la finca, hacienda. exacto. Es una pulpería, es Pero el hay como una término que uso. anécdota ahí de un tipo hablando al otro de que si de matar y de, o sea, es una historia de Sí, estas de sí, sí, orilleros, sí, 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 es de gaucho, malevos, como le claro, llama. sí, 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 es eso. Eh, no, y yo en parte también agradezco que solo haya puesto ese fragmentito, ¿no? Porque tampoco abusa de eso, porque si no se hubiera vuelto insoportable, es ¿no? Que que era es un poco lo que estaban hablando, justamente totalmente ellos. exagerado, o sea, es adrede, ¿no? Sí, Eh, sí. Y que por otro lado es algo que puede ocurrir perfectamente en cualquier literatura latinoamericana. O sea, eso es, me imagino que en Perú también. Aunque yo no recuerdo en lo que he leído de Vargas Llosa que él abuse de algo así. Yo no he visto una jerga limeña en las novelas de Vargas Llosa, aunque a lo mejor eh, no recuerdo bien. no, sí, sí utiliza, lo que pasa es que, Ya, alguna claro, palabra o algo que en el contexto está muy clara, pero un diálogo completamente así con una jerga como el no, lunfardo este o lo que quiera que sea. no, no, pero bueno, por ejemplo, me parece que es en Casa Verde, que son más gente de la selva, y esto ahí sí que empieza a utilizar mucho más, pero sí, Sí, es verdad. tiene, No, y probablemente en Pantaleón y La Visitadora,
No, es También una Es de más, sus, bueno, es una de es sus, más en el tema léxico, no en el tema ya sintáctico, ¿no? Usa muchos términos y tal, pero no se mete ya tanto en... no, o No, sea, pero cuando, yo cuando a lo que reproduce voy, la oralidad, es mucho más, claro, depende del contexto, ¿no? También tiene personajes medio aristocrático decadentes, ¿no? Pero también tiene gente más de clase media y entonces según cómo va jugando con los tonos, ¿no? De hecho, en la historia del fin del mundo también utiliza, y en la fiesta del chivo consigue articular unas pequeñas cosas, unos estilemas, ¿no? Que le permiten darle oralidad a los personajes, pero yo creo que es algo muy típico, ¿no? De Vargas Llosa y del realismo en general latinoamericano, ¿no? pero precisamente Reproducir la... a lo que voy, que a lo mejor no es nada muy interesante, ¿no? Pero estoy seguro que en cada país de Latinoamérica Sí, hay un corpus literario sí, sí, que sí. utiliza y que marca esa oralidad y que básicamente lo hace ilegible para cualquier otro que no sea de allí. O sea, Exactamente, lo sí. mismo en Cuba o en La Habana, si se quiere, que en Lima, que en Caracas, que no sé cuánto. O sea, si te pones a escribir algo así, probablemente no te entienda nadie más. Sí, claro, es que ese es así. Es, habría que, Ese o sea, está localismo en tan exagerado, el... no. No, de... Bueno, no sé, a ver, en mi caso soy muy, o sea, me gusta mucho la reproducción de la oralidad, pero sí creo con el tiempo me he dado cuenta que hay que crear unos ciertos convenios, ¿no? Hay que Claro, que repetir si ciertas no, palabras para que se hagan parte digamos, del vocabulario de esa novela al menos, ¿no? Pero sí creo que aporta mucha textura a los textos, ¿no? En este caso me parece más que surge como algo anecdótico para entender más la conversación que estaban teniendo que al final era una conversación de intelectuales, ¿no? Pero que se realiza, ¿no? Al ellos ir a buscar el tabaco, pues encuentran esta conversación y entonces se encuentran con estas voces, ¿no? Pero creo que es bastante anecdótico, ¿no? En este caso. Eh, sí, va más por otra cosa, ¿no? Y luego está Yo, la parte que... Sí, sí, yo Benjamín. quería, bueno, quería leerle dos cosas aquí. Después me leí un ensayo del libro El último lector de Biblia, es un libro de ensayo que ya luego escribió posterior a todo esto. Y en el primer ensayo se pregunta qué es un lector. Ahí hay dos fragmentos que quiero leer que creo que tienen que ver mucho también con todo esto que él ya estaba exponiendo ahí. Él dice, no nos preguntaremos tanto qué es leer, sino quién es el que lee, dónde está leyendo, para qué, en qué condiciones, cuál es su historia. Este es un primer fragmento de eso. Y luego dice, la pregunta ¿qué es un lector? Es en definitiva la pregunta de la literatura. Esa pregunta la constituye, no, esa pregunta la constituye, no es externa a sí misma, es su condición de existencia. Y su respuesta, para beneficio de todos nosotros, lectores imperfectos pero reales, es un relato, inquietante, singular y siempre distinto. Este yo creo que es un poco también el resumen de lo que puede hacer esto, ¿no? La novela. Luego hay a mí otra cosa que me llamó la atención, que como, como todo en la literatura, que está lleno de asociaciones, hay una frase, de hecho, ahí, que dice, creo que Tardeusky, o uno de estos que dice, leer, dice, para leer hay que saber asociar, ¿no? Es que es buenísimo. Y entonces, una de las cosas que me llamó la atención era lo que habíamos hablado cuando estuvimos analizando el ensayo de Roth y de qué hubiera sucedido si Kafka hubiera vivido ¿cómo es? El exterminio y en los campos de concentración. Y mira, viene Piglia y nos pone a los dos tíos ahí a conversar juntos
en Praga, ¿no? Y yo, uff, pero además maravilloso porque Te propone a Hitler como precursor de Kafka. sí, sí, sí. Y a Kafka como lector, como expositor del mundo que creó Hitler, ¿no? Digamos, un poco de porque fíjate que además, que en esto les iba a decir que Tardeusky y Piglia son de los míos, en esto que yo decía de Borges y Kafka como los dos grandes exponentes del mundo de su época, ¿no? Y aquí decía esto, ¿no? Decía Kafka, hay otra parte donde dice Kafka, el que sabe oír. Esto es que es buenísimo, ¿no? Porque es el... y entonces lo que les decía, la historia de Hitler y de Kafka, y además, yo no sé si exactamente ocurrió así, si todos estos datos son completamente verídicos, pero no. No, pero, No, yo me puse a mirarlo, yo he me puse a leído buscar, he leído que no lo podría son. haber pasado. No No, pero yo Podría me haber puse a pasado. mirar por ahí, a leer y tal, y, o sea, no. Pero es que lo que quiero decir es que justamente da igual. Da igual Exacto. porque tú te lo crees. Claro, no, es que está Y tú construido le como una das ficción más. y es Es que totalmente creíble. tú le das más importancia incluso a esa historia que a la realidad. Sí. Porque te gusta más esa historia que la posible historia que pudo suceder, ¿no? Y entonces, y esto es lo que, De esto hecho, al final es la novela. Esa de es la hecho novela. a mí me parece magistral, porque más allá de que uno pueda tener otra opinión, en el sentido de que, o sea, en mi opinión, Kafka no está hablando de ese mundo que quería construir y que hasta cierto punto construyó en Alemania Hitler. Kafka está hablando de lo que era el Imperio Austrohúngaro, de una realidad que él vivió realmente y que, o sea, su obra se puede leer perfectamente en ese contexto del Imperio Austrohúngaro y no en el mundo que vino después. Sin embargo, Piglia te hace una propuesta que tú le compras con satisfacción. Tú dices, me parece magistral lo que estás haciendo, aunque yo no comparta la idea, aunque me parezca simplemente simpática o aunque me parezca lo que sea. O sea, el hombre ha construido llámale una realidad o lo que sea, Sí, una teoría, interesante, como le llaman ellos, es una completa, teoría. rica. Mm. O sea, Es una teoría, como lo llaman ellos. sí. Sí, ahí también el Bueno, juego de versiones también, ¿no? Porque eso es lo que hace que sea también verosímil, ¿no? Que es como que en realidad lo que estás comprando ya en esa dinámica de esa segunda parte es la originalidad de la propuesta, ¿no? O sea, cada uno, cuanto más original sea lo que dice, da igual si fue así o no, es realmente lo que vale es la lectura, ¿no? De la realidad. Pero no es originalidad por originalidad. O sea, no es ser original porque sí. O sea, él de alguna manera incluso te está ejemplificando Sí, sí, parte de lo que él propone en la novela. O sea, que es la lectura de la historia de una exactamente, cierta manera y a partir de unos ciertos elementos, de no, una... porque es curioso, por ejemplo, a mí exactamente. me llamó la atención, yo decía, un tío que te está hablando de Argentina, que te está haciendo la historia de la literatura argentina, de pronto se te pone a hablar de Kafka y de Hitler. Y es que ahí está también la gracia, ¿no? Porque Sí, es decir, está extrapolando el contexto local hacia el contexto universal y al final te está diciendo, esto es lo mismo en todas partes, sí. ¿no? Y por Y eso con el más razón que en ejemplo otros sitios en Argentina, donde en donde última hay instancia tanta, confluyeron una serie claro, de... claro, donde hay Exactamente. tanta mezcolanza de cosas ahí y de realidades. Y entonces el ejemplo de Kafka no solo le sirve para digamos, argumentar eso, sino también porque funciona con esas dos visiones que él todo el tiempo también está intentando Sí. contraponer, digamos, el supuesto realista, el supuesto un cronista de la historia y el hombre que está más allá de esa crónica, ¿no? Ujú. Sí, De sí, esta sí, sí, sí. fantasía, ¿no? Es un fenómeno, es una
Porque, Yo tenía mira, por aquí anotado. una de las frases, otra de las frases dice, ¿cómo hablar de lo indecible? Esa es la pregunta que la obra de Kafka trata una y otra vez de contestar, ¿no? Y es también un poco la utopía de Enrique Osorio, ¿no? Y de Marcelo, ¿no? Tratar de expresar lo indecible, ¿no? ¿Quién era este Enrique Osorio? ¿Quién soy? ¿No? Es increíble, tiene mucho, ¿eh? Tiene mucha chicha, mucha sustancia. Mira, Hay justamente aquí tengo una entrevista en la que le preguntan por la experiencia dictatorial, ¿no? Justo lo que hablábamos al principio. La Sí, pregunta dice, el epígrafe de Eliot, que abre las puertas de respiración artificial, habla del sentido, de su búsqueda para restaurar la experiencia. ¿Hasta qué punto usted quiso que el sentido de su novela refiriera a la experiencia dictatorial? No de un modo deliberado, dice. La novela fue inmediatamente leída en ese contexto y evidentemente esa lectura funciona, pero desde luego no empecé a escribir ese libro con la intención de registrar experiencias de la Argentina de aquel momento. Quiero decir que esto que el epígrafe define en realidad, la narración misma, cualquier narración, que es la que construye el sentido. Uno viaja para narrar, no solo por la experiencia en sí del viaje. El sentido se cierra, se ordena, en tanto que puede ser narrado. Como... sí. Es interesante, no sé, yo creo que te da un poco esquinazo ahí, ¿no? No Yo sé. creo que es deliberado, o sea, no deliberado, no, yo tampoco lo veo deliberado, pero sí está ahí definitivamente. O sea, por más que él diga, claro, obviamente, ¿qué va a decir? Bueno, es que El está, escritor tiene que decir... Yo no, pero lo que sí creo que probablemente no empezó con esa idea. En eso me parece que sí se lo creo. O sea, creo que él empezó a lo mejor con unas determinadas nociones de... Fíjate, prueba de eso, en mi opinión, es que las dos partes de la novela, de alguna manera, no son excluyentes, son muy diferentes. O sea, a nivel de estructura, a nivel de muchas cosas. O sea, son como diferentes. No sé si es que él llegó a un callejón sin salida o que se encontró con un material que no era suficiente mm, para no, una pero novela. a ver, él siempre lo ha dicho, y la vez aquella que estuvo en Casa de las Américas lo explicó también. Lo hizo así como de un modo muy sencillo, una explicación muy sencilla de que él decía que él solo quería contar la historia de su tío, ¿no? Este supuesto Marcelo es un personaje real en el que él está inspirado, que es su tío. Sí, sí. Ahora, es lo que te digo, la dictadura tiene que estar por alguna parte, porque él está escribiendo en la dictadura. Es Claro, decir, exactamente. además es una parte de su realidad y por eso está ahí. No, y Pero está de todo el ahí a decir tema... que es una novela sobre la dictadura, No, no, me no. parece exagerado. Por eso yo, No, Está el tema de claro. la utopía también, ¿no? El tema de la es utopía es que, muy clave también, el del porvenir, exacto, ¿no? Mira, es decir, es una novela sobre... justamente aquí también le preguntan sobre si la novela esta tiene algún vínculo con la ciencia ficción, justamente por ese tema, pues porque hay un tema del porvenir, pues, ¿no? Entonces le preguntan, sin embargo, se afirma en ella que el tema es trabajar con documentos del porvenir, ¿no? ¿Hay un vínculo con la ciencia ficción? Quizá en la ciencia ficción, dice él, ¿no? Ese trabajo con el futuro, la literatura, no solo trabaja con el presente y el pasado, se ha hecho más nítido. La dimensión utópica, el futuro actúa como una crítica al presente, es un tipo de literatura social, por lo tanto. O sea, ¿no? O sea, él considera esta una literatura social. Eh, bueno, y luego ya se va por otros caminos como la novela. Pero digo, pero pensando como alguien que escribe, Sí. uno se hace preguntas así como muy particulares, ¿no? Y Ujú. yo digo, este hombre empezó con esta idea de escribir sobre su tío, la historia de su tío, pero unas cosas lo fueron conduciendo a otras. Y todo Claro, eso se empezó a engranar y te empiezan a surgir una serie de ideas que tú de alguna manera tratas de engarzar en esa idea original. Y buscas maneras, buscas soluciones para mientras estás escribiendo incorporar todo eso. Mm.
y a lo mejor en la novela, en el producto final, quedan huellas de ese proceso. Aquí a mí se me ocurre que la huella más visible es esa diferencia que hay tan grande entre la primera parte y la segunda, que se estructuran de maneras diferentes y todo Sí, eso. sí, Pero sí. bueno, esto es simplemente especulación. O sea, yo no sé si él en algún momento o en sus diarios o en alguna entrevista habrá hablado más claramente sobre el proceso de creación de la novela, no lo sé. Sí, yo creo Pero que bueno, son preguntas más técnicas, digamos. Son, sí, sí, sí. Bueno, finalmente él escribe desde un presente. Y es lo que te De, digo, que no se no, puede tampoco claro, extrapolar a la realidad no, no. que está viviendo, ¿no? Lo que pasa es que Que el sí lo puedes texto, hacer si estás haciendo, pero si estás haciendo una novela sobre la historia argentina lo que pasa, sí. y en ese momento pues tiene que estar ahí. ya, Pero es que no se centra, no, tú no No, no, no. Tiene te una dice Marcelo es un amplitud muy. desaparecido, ¿no? De- que pero no. es una idea interesante. Es una visión Sí, interesante. es una Totalmente. Y es una lectura, dimensión que enriquece es una lectura, es una claro, lectura, como dice él ahí, ¿no? Es Y una luego lectura más. se ve lo que luego parece, donde va a virar él, ¿no? Él tiene una debilidad, por lo visto, por la novela policíaca. Aquí ya ves, ¿no? Un poco una es debilidad. Una buena forma de llamarlo. su debilidad. Y mira, y aquí se nota, ¿no? Porque hablando de otras cosas, igualmente siempre estás ahí con el misterio, ¿no? De qué es lo que te Sí, es conduce un lo que poco, ¿no? decíamos en el cuento anterior, que de algún modo la novela policíaca hay un. Y quizás pudiera tener también elementos de esto que decíamos, de hablar sobre la dictadura, porque digamos, los personajes que utiliza son como instrumentos típicos también de una dictadura, ¿no? El traidor, el espía, el exiliado, el escritor, son realmente componentes también de una realidad tiránica que no es normal, digamos. Pero bueno, ya te digo, de ahí ya sacan, ya es una lectura más de las tantas, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí. No, no, muy bien, ya te digo, tiene mucho, tiene eh, las cosas que dice sobre Kafka, sobre Art, también la lectura que hace de Art, es buenísimo. Toda, es un ensayo sobre Art impresionante, que, que ya te digo. Sí, Entonces, Está muy bien, la verdad. no, no, está. Me alegro de haberla leído. Y sí, a mí luego, cómo también me pone. ha causado curiosidad Dart, la verdad. Es un Sí, escritor es al que un personaje. no tenía yo ningún. Y sin embargo, con esa discusión me, me interesa, ¿no? También no sé si les ha pasado, pero en esa conversación, con esa discusión dual, ¿no? Entre, claro, más tradicionales, ¿no? Que quieren mantener la lengua, digamos, más pura, ¿no? De ahora que llegan los italianos y toda esta gente, ¿no? A contraparte de la modernidad de Art, ¿no? Eh, no te obliga en cierta forma a posicionarte en esa conversación, y si es así, en qué postura se posicionaban? Si se ponían con Marconi o se ponían con Renzi, eso me parecía interesante preguntar. Sí, 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 sí. Porque yo, por ejemplo, me he posicionado del lado de Art, ha sido así de fuerte, ¿no? A pesar de que, claro, es una pregunta, pues, ¿no? Realmente, a ver, a priori que. Es muy Es difícil. que yo creo que depende también de los objetivos, ¿no? Que tú tengas. Igual, O sea, no no, sé. pues, pero si tú estás sentado en esa mesa y dices eso, yo creo que ya no te ponen la novela, ¿no? O sea, en realidad hay ahí como una discusión, ¿no? Pero a ver, pero la opción ¿cuál es? Entre Borges y Art, de alguna forma. Sí, pero ¿no te parece más No, bueno, amplia la cuestión? Yo creo que hay ahí no, pero ese como es el A ver, gran conflicto de siempre de la literatura, ¿no?
el que quiere ser lo más representativo posible o intenta ser lo más fiel posible a la realidad, y el que la realidad no le interesa nada y lo que quiere es crear una realidad supuestamente mejor o distinta a la que él está viviendo. Ese es el gran conflicto. Pero Sí, pero básicamente pero bueno, yo no creo que Borges no le interesara la realidad. no, yo creo que es una manera no, diferente digamos, de de hecho ahí lo explica, representarla que Borges lo que quería era hacer las dos realidades, y que justamente donde cree sí, que lo consigue es en el cuento en el sur, en el sur, que es donde sí, están las dos realidades, que para él es que el para mejor, mí ese ¿no? es el ideal también, ¿no? El ideal sería ese, ¿no? Las dos realidades, cómo se juntan, ¿no? Eso sería Pero creo que Enrique va a lo más, más. yo creo que Enrique va más, su pregunta va más por, a lo mejor simplificándolo un poco, como ¿qué lenguaje quieres usar? Si un lenguaje más, yo qué sé, llámale urbano, de un, ¿cómo decir? Cotidiano, popular, tal, o un lenguaje culto. No sé si vas por ahí, Enrique. Sí, más o menos por el hecho de hay que darle la espalda a la nueva, digamos, a la nueva lengua que se va generando. Pero yo no creo que O, eso sea una elección real. O sea, yo creo o que, sea, yo creo, o sea, dentro de la conversación esta, para contextualizarlo, o sea, Art aparece como un mal escritor, ¿no? Para decirlo así, hay la opinión de que escribe mal, ¿no? Sí. Entonces, eso visto desde el tamiz, digamos, de Lugones, ¿no? De una escritura más, eh, bueno, correcta, ¿no? Entonces, claro, la conversación es muy interesante porque ese mal escritor, en cierta manera, no es el mal escritor, sino que es el nuevo escritor, ¿no? Es la modernidad, ¿no? Es el introducir la incorrección dentro de la forma de contar una historia, ¿no? Que es un De validar, conflicto, validar. que es un conflicto del siglo XX, evidentemente, ¿no? Porque, bueno, ahí está Joyce y está toda esta corriente literaria, más allá de realidad y realidad, más allá de realidad y realidad. Lo que hay yo lo en... que pasa, yo lo que pasa es que no he leído a Ad y yo no te puedo decir. No, Pero no sé si es comparable con Joyce y con Proust. no, para nada, pero yo No, creo pero en que el sentido de modernidad. yo creo que en el sentido de modernidad me gustaría saber, ¿no? A ver qué... me ha causado curiosidad. Yo no sé si al leerlo, probablemente a uno le parece que es un poco, porque Yo de hace hecho hay... muchos años empecé a leer El juguete rabioso, hace muchos años, y no recuerdo ni de qué iba, ni mucho menos. Sí recuerdo que no me gustaba la prosa de Art. Es lo único que recuerdo. Igual ahora lo leo y tengo otra opinión, no lo sé. Es que, claro, he visto opiniones encontradas, ¿no? Acerca de este... Es un Claro, misterio es que este tiene arte. muchos fans y muchos detractores, Sí, sí. ¿no? Oye, de hecho, el mismo Piglia tiene un libro que es un ensayo sobre los tres pilares, digamos, que es Art, Walsh y ¿cómo se llama? Isaer, también, que son, serían los tres. Y, él hace y entonces, y tiene una frase esa que siempre está diciendo que Art no le gusta, escribe muy mal, pero luego nadie puede escribir como Art. Tú intentas imitar la prosa de Art o intentas escribir como él y es imposible, ¿no? Solo él puede hacerlo, ¿no? Esto ¿Pero suele eso decir es un Piglia mérito también. o es un... Yo creo que es un mérito, porque, que era lo que estaba diciendo Enrique, no es solo introducir esta supuesta mala literatura, Es sino, validar. por eso decía validar, es Sí, decir, sí, sí, es no es validar. solo introducirla, sino hacerlo bien, porque claro, tú te pones ahí y ya está, no, yo creo que el mérito está en darle valor a eso y en consagrarte como digamos, el máximo exponente de esta corriente de la literatura. Y Pero, yo a creo ver, que es que es un vale, tema complicado, porque, por ejemplo, pienso en el libro más vendido en España en los últimos años, es un libro que se llama, creo que La chica de nieve. Si tú te lees no, las pero primeras páginas de ese no te libro, vengas a eso. Piensa, por ejemplo, en el Quijote.
Ajá. ¿Tú crees que... fíjate qué es el Quijote. El Quijote, en teoría, es la lengua vulgar, la lengua... Y luego ha devenido en la lengua pura, en la No. máxima. Pero, Una cosa es que en el Quijote aparezca la lengua popular, pero no es, digamos, sí, la pero voz es que del es esto narrador del mismo. Quijote no es la lengua popular, No, por más que esté No, en la novela. no. Pero O bueno, sea, pero está ahí. esa idea de que Cervantes escribía mal, yo creo que está descartada hace tiempo, por lo menos. O sea, Bueno, no sé. Cervantes el tiene trozos Cervantes que ni evidentemente siquiera no los escribía termina. mal. Hombre, a ver, no escribía mal, pero hay trozos en que están Y además, en cualquier caso, incompletos, que no termina. una cosa es tu prosa, tu estilo, llámale como tú quieras, y otra cosa es tu literatura. Yo no sé, yo no puedo hablar de arte porque yo no sé qué historia me No, está yo contando, yo no lo tampoco. sé. no. Pero desde luego Yo... Cervantes, vamos, creó la novela moderna. Básicamente fue lo que hizo. No No, sé. creó muchas cosas y creó la lengua también, la lengua moderna, ¿no? Si nos ponemos. Aquí, Pero no, acá hay a una ver, frase quise poner. sobre Art también muy interesante, justamente en la novela, ¿no? Cuando le pregunta, ¿qué era Art aparte de un cronista del mundo? Lo dice en plan de broma por el mundo, ¿no? Por las crónicas. Pero Renzi responde, ¿no? Era eso justamente, dijo Renzi, un cronista del mundo, ¿no? Pero del mundo, ¿no? Muy... Sí, es un poco, por ejemplo, Esa en Cuba conversación de está verdad también que es ese, un poco ese espectacular, ¿no? contraste entre Lezama y Virgilio, ¿no? Un poco también, ¿no? Sí, siempre De, hay de en todos... si quieres validar la cultura a partir Pero de, digamos, nadie de ha la puesto alta nunca en cultura, Cuba, nadie ha puesto en duda en Cuba nunca yo qué sé, la ¿no? La excelencia, si le validez. quieres llamar, Sí. ni de Virgilio ni de Lezama. No. En ese En aspecto cambio, no. A ver, en cuanto a Art, Sí, con sí. respecto a Arsi. a ver, lo interesante Pero también bueno, de de la conversación que tienen es un poco que en cierta forma la lectura de la literatura es una lectura de la identidad social también. Es decir, eh, había una clase social europeísta absoluta, ¿no? Ahí estamos con Silvina Ocampo, Borges. Toda esta gente consideraba que Europa era mejor que lo que pudieran encontrar en Argentina, salvo esa, sí, porque fíjate que en Borges hay la civilización, que es Europa, y luego está la barbarie inevitable, ¿no? El Eros, digamos, que es los cuchilleros y todo eso, ¿no? Pero de todas maneras, civilización era Europa, ¿no? Y hay unos que se ponen del lado de esa corrección, de ese castellano conseguido a través de esa corrección, y y luego está Borges, que es quien termina, ¿no? Como dice ahí, porque cruza justamente estas dos dimensiones, ¿no? La civilización y Pero barbarie. ya eso hace que de alguna manera el debate sea un debate superado hasta cierto punto, Relativamente, porque relativamente. fíjate que Borges usa la voz popular, pero de unos personajes muy particulares en un universo muy particular, y es decir, y además un universo que habla de todavía aún antes del siglo XX, ¿no? De hecho, ayer escuchaba a Pila decir, No, ¿no? Que pero estos a lo que me personajes voy, estaban todos ocupados. Sí, pero es que este punto es interesante porque Art, de alguna manera, según lo que se entiende aquí en la conversación de respiración artificial, eh, es quien valida esa realidad, como dice Mauricio, esa realidad que los anteriores, incluyendo Borges, no validan, ¿no? Porque pero a pesar de eso puede ser un mal escritor, ¿eh? sí, sí, A no, pesar de bueno, eso. sí, eso, eso es para otra historia, claro. eso habría que leerlo, eso Habría que habría que leerlo a leerlo. ver si realmente se puede Pero considerar o no. que no contradice una cosa a la otra. O sea, él puede ser No. ese que inaugura la Claro. nueva literatura y ser un mal escritor. Es Hombre, yo creo lo que mismo para poder que... validarlo, al final, por muy malo que seas, tienes que ser algo bueno. Sí, sí. Porque si no, no A ver, queda. Sí, claro. de que ¿Entiendes? tiene Es que que si tener no, algo, tiene que tenerlo, porque si no, no se hablaría de él, Claro. evidentemente. ¿entiendes?
Pero en puedes cualquier tener caso, el detractores debate y yo tal, creo que a pero partir de cierto momento del siglo XX en América lo que Latina quiero ya no decir está es entre que, civilización y barbarie, Europa y No, tal. ya se O sea, mezcla ya todo. solo con la influencia norteamericana ya el tema cambia completamente. no, y de hecho, lo que quería decir es que tú puedes tener detractores y no, pero lo que parece, ya te digo, porque no me lo he leído, es que Ara era un tío serio, es decir, que no era un pringao, que No, no, estaba ahí, va a venir aquí, y ¿sabes? yo creo que lo hacía con intención, ¿Sabes? definitivamente. O sea, Que ahí es donde está la clave. Igual Sí, tú lo sí. puedes hacer porque tú de te hecho, crees habría que poeta. leer ese relato de Borges Y lo otro que iba a decir era que el justamente debate Renzi, solamente para el terminar, del indino, ¿no? Sí, le el dice, indino ¿no? este. Arte está Exacto, en ese exacto. relato. Sería Y Pero es yo interesante. creo que curiosísimo todas las... yo creo que esa es parte de la originalidad de la que tú hablas de Piglia, de proponer eso. O sea, Sí, Sí, probablemente es una idea que nadie haya sí, tenido hasta ese sí, momento. sí, sí. sí, sí. Y a lo mejor está un El, poco traída por los pelos también, no lo sabemos. Habría que ver. Habría que habría verlo. que... Es una cosa, una lo que iba forma a decir es que ese de darte debate un golpe, ¿no? también, Como decir, te despierta un poco y mira a ver que... Y esto se va a caer. sí, ¿no? Se va a Queda un acabar ya. minuto con 10 Minuto y segundos. 23. Bueno, lo que yo estaba diciendo, que ese debate que tú dices, Enrique, también Borges lo plantea un poco por ejemplo, cuando hace este libro sobre el Martín Fierro y todo eso, Ujú. Borges explica que realmente la lengua que se habla ahí no es la lengua real y auténtica de los gauchos, sino que Hernández lo que hace es de algún modo crear esa lengua. Y Exactamente. es decir, por eso ponía yo un poco el ejemplo de Cervantes Sí, sí, también, sí, ¿no? sí, sí. Que acaba siendo el creador de un lenguaje No, de hecho, Borges intentando... habla mucho de esto, el idioma de los argentinos, sobre todo el escritor argentino y la tradición. O sea, él tiene sus ideas muy claras con respecto a esos temas. Ujú. Y es muy interesante, además, lo que propone, que yo no sé cuán pertinente sea hoy en día. Yo Sin creo que es embargo, muy ya te digo, pertinente, ¿ah? Yo sí, sí, considero que sí, es un tema muy pertinente sí, todavía. sí, sí.